Entonces, el primer producto notable que vimos es el de los binomios conjugados, ¿no? Que aquí para que sean binomios conjugados, pues tienes que tener los mismos términos, solamente con un signo distinto. Y pues el resultado de esto es el que tiene el mismo signo elevado al cuadrado menos el que tiene distinto signo igual lo elevas al cuadrado. Que lo que hacíamos nosotros era pues, simplemente hacer la multiplicación de a por a, que aquí te queda a cuadrada, y b por menos b, pues con todo y signo ya sería menos b cuadrada. Entonces, en lugar de pensar en la fórmula, pues si son binomios conjugados, puedes hacer eso de multiplicar únicamente los términos que son iguales. El siguiente que vimos, pues es el binomio al cuadrado. Teníamos una fórmula para la suma y para la resta, que únicamente cambia el signo de aquí en medio. Los términos que llevas al cuadrado siempre van con signo positivo, porque menos por menos pues te va a dar más de cualquier forma. Y pues vimos este tipo de factorización, ahí les mandé algunos ejercicios para que practicaran, de cuando tienes un trinomio de esta forma, que x cuadrada pues no tiene un coeficiente escrito, o sea, es 1. Ahí lo que hacemos es escribir x en dos paréntesis y buscar números que sumados te den el número que está multiplicando a x, que en este caso sería menos 1, y multiplicados menos 12. Aquí lo primero que hacemos es pensar en la multiplicación. Y entonces números que multiplicados me dan 12, pues hay varias opciones, pero, por ejemplo, si tú pones 4 por 3, pues puedes escribir signos para que el resultado de la suma de estos números sea menos 1, que sería 4 negativo y 3 positivo, le pones el menos al mayor, porque quieres que el resultado sea negativo. Si aquí dijera más x, o sea que el resultado de la suma tiene que ser 1 positivo, pues el 4 debe ser positivo y el 3 negativo. Entonces ahí ya depende del resultado que quieras. Entonces vamos a ver más productos notables. El siguiente que vamos a revisar son los binomios con término común. Estos binomios con término común pues son justo los que me quedan en este tipo de factorizaciones. O sea, yo tengo dos binomios que voy a multiplicar, donde un término se repite. Entonces, este sería el término común. Y pues esto se puede desarrollar de la siguiente forma. Multiplicas x por x, te queda este término común elevado al cuadrado. Luego hay que sumar a con b, o sea, los que no son iguales. Y ese resultado es el que va a multiplicar a la x. Y finalmente es la multiplicación de a por b, o sea, los no comunes. Entonces, aquí justo pues me aparece la idea de la factorización que estábamos haciendo antes. Aquí está la suma multiplicada por el término común. Y aquí la multiplicación. Esta fórmula, pues igual que las anteriores, sale de, si nosotros hiciéramos la operación, si yo multiplico así x más a por x más b, tendría que multiplicar x primero, que me queda x cuadrada más bx. Luego multiplico la a, sería ax y a por b. Entonces estos los puedo juntar en uno solo, factorizando la x. Digamos que si yo tuviera 3x más 2x, pues pondría 5x, ¿no? Sumo estos dos. Entonces aquí es justo lo del a más b. Entonces este producto notable
pues no es tan necesario estarlo recordando más que cuando yo quiero factorizar. O sea, si yo, vamos a poner un par de ejemplos. Si yo tengo que multiplicar x menos 5 por x más 2, si aplico la fórmula del producto notable, pues sería x cuadrada, y luego tendría que sumar estos dos, o sea, el menos 5 y el 2 con los signos que aparecen, multiplicado por x, y después es el menos 5 por el 2, o sea, la multiplicación de los términos que no son iguales. De aquí nos quedaría x cuadrada, bueno, menos 5 más 2 es menos 3. Entonces, el menos 3 es el que multiplica la x, y menos 5 por 2 es menos 10. Entonces, así lo podría hacer con esta idea de que la suma de estos números es lo que multiplica la x, y luego los tengo que multiplicar, y eso va aparte. Pero les repito, aquí no es tan necesario estar aplicando esta fórmula de los binomios con término común, porque pues si yo tengo que resolver esto, también lo que podría hacer es simplemente hacer la multiplicación normal, y no va a cambiar mucho el tiempo que yo me tarde desarrollando esto. Aquí abajo pondría pues x cuadrada más 2x, luego multiplico el menos 5, que sería menos 5x menos 10, que de hecho yo creo que para la mayoría de nosotros sería más rápido hacer esto. Aquí sumo, como son términos semejantes, pues es 2 menos 5, me queda menos 3, y el menos 10. Entonces, en realidad, este producto notable, pues yo no les sugiero que lo estén aplicando en los ejercicios, sino que si tengo algo así, pues lo puedo multiplicar y ya. Obtengo el mismo resultado sin tener que aprenderme una nueva fórmula. Los de acá, pues sí son importantes. Sí me ayudan a ahorrar más tiempo. Les repito que donde voy a usar esto, pues más bien es para factorizar. Vamos a poner un segundo ejemplo. Algo que sí es importante notar es que cuando yo aplico esta fórmula de binomios conjugados es porque sí tienen que ser conjugados en el sentido de que sean los mismos términos, solamente con un signo diferente. Porque pues un error que podemos cometer es, si a mí me ponen x más 8 por x menos 0,3, vamos a poner, pues que yo diga aquí, se multiplica x por x y el 8 por menos 3, ¿no? Pensando en lo que hacían binomios conjugados. Entonces, esto no es así. Hay que tener cuidado cuando tenemos que hacer una multiplicación. ¿Por qué no es así? Pues porque estos no son binomios conjugados. No son los mismos términos. Tengo un 8 y un 3. Entonces, más bien, ¿cómo puedo hacer esto? Si aplico lo de los binomios con término común, sería poner x por x, x cuadrada. Sumo estos dos, el 8 y el menos 3 me da 5. Y entonces el 5 es el que tiene que multiplicar a la x. Y 8 por menos 3 es menos 24. Entonces solamente me ahorraría tiempo si yo puedo aplicarlo así directamente, ¿no? Si no, mejor pues te recomiendo que hagas la multiplicación normal. Si multiplicas primero x, después el 8, y al final ya sumas estos dos y te queda el resultado.
Bueno, ya por último, pues aquí no necesariamente tienes que tener X, puedes tener 3A más 5B y 3A menos más 7B, por ejemplo. Entonces, estos tienen término común, puedes intentar hacerlo con la fórmula, pero pues mejor los multiplicamos y ya. Entonces es 9A cuadrada, porque estoy multiplicando el 3A, después sería más 21 AB, multiplico el 5B, que me quedaría 15AB, y por último 5B por 7B. Y finalmente pues sumo estos dos, ¿no? Que es 21 más 15 son 36AB. Entonces aquí siempre que haga la multiplicación pues me van a quedar dos términos semejantes. Que al final ya los sumo, los resto. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Entonces, vamos a continuar con el siguiente producto notable, que este sí es importante utilizar ahí la fórmula. Entonces, como conclusión hasta aquí, lo que les decía, pues no, se puede hacer la multiplicación sin usar la fórmula. Producto notable. Bueno, aquí abajo vamos a escribir el siguiente. Así como tengo binomio al cuadrado, pues en ocasiones ahí en el examen tengo que desarrollar un binomio al cubo. Es decir, una suma o resta de dos términos con el exponente 3. Entonces, aquí si no aplico la fórmula que vamos a poner, pues está un poco más complicado. Bueno, no sé si complicado, pero sí largo el procedimiento, porque tendría que multiplicar este 3 veces. Entonces, por eso para el binomio al cubo sí es recomendable tener presente esto. Y aparte, en ocasiones, pues la misma pregunta es simplemente así. El desarrollo de A más B al cubo es, y hay que identificar dentro de las opciones, pues este desarrollo. Entonces, con que yo me sepa ahí lo del binomio al cubo, pues ya tendría esa pregunta resuelta. ¿Por qué aquí me pueden preguntar nada más esto? Pues porque hay que recordar que la mayoría de las preguntas hay que contestarlas pues, de manera rápida. En 1 o 2 minutos. Y entonces aquí sí hago el desarrollo. Bueno, ahorita vamos a ver con los ejemplos. Me ponen números muy grandes. Me voy a tardar en estar haciendo las operaciones. Entonces vamos a poner aquí un par de ejemplos del binomio al cubo. Entonces, esta es la fórmula para la suma, esta para la resta. Son idénticas salvo un par de signos. O sea, la suma pues va todo con signo positivo. En la resta se van alternando. Empiezas con positivo, luego negativo, positivo, negativo. Y ahora, ¿cómo puedes recordar esta parte? Bueno, de los números
solamente los dos términos del medio tienen un 3. Los cubos no tienen, o sea, los de los extremos. ¿Y qué pasa con los exponentes? Pues tengo que empezar con a al cubo y luego la a va disminuyendo de exponente. O sea, tengo a cuadrado, a y desaparece. Y con b es al revés. Aquí no hay b, luego pones b, b cuadrada y b cúbica. Entonces lo único que cambia con la resta pues, es que los signos los vas alternando. Entonces si yo quiero desarrollar, por ejemplo, poner x más 5 elevado al cubo. Voy a escribir primero este desarrollo y ahorita hacemos las operaciones. Sería el primero al cubo más 3 veces este x al cuadrado por 5. O sea, le quito 1, ¿no? Igual, bueno, aquí no es necesario ponerle paréntesis, pero nada más para ir viendo este comportamiento más claro. El siguiente lleva otra vez un 3. Y ahora el cuadrado pues pasa para el 5. Y finalmente es solamente el 5 elevado al cubo. O sea, así me quedaría el desarrollo. Este primer término pues se queda como x al cubo. Aquí multiplicaría 5 por 3, 15. Va con x cuadrada. En el siguiente término hay que llevar un orden con las operaciones. Primero tengo que elevar este al cuadrado y el resultado multiplicar por 3. Entonces si multiplico primero el 3 por 5 y el resultado lo elevo al cuadrado, pues me va a quedar un resultado distinto. Entonces sería 5 al cuadrado, me queda 25. Y este 25 es el que tengo que multiplicar por el 3. Entonces, bueno, 25 por 3 me va a quedar 75. Y solamente tengo x. Y por último es 5 al cubo. Sería 5 por 5 por 5. 25 por 5 son 125. En la primera clase hay que recordar que escribimos los cubos de los primeros 5 números, del 1 al 5. Aquí también se utilizan. Cuando desarrollo binomios al cubo, pues van a aparecer estos números otra vez. Bueno, voy a poner un segundo ejemplo. 2x menos 3y cuadrada al cubo. Entonces, nuevamente, primero voy a escribir todo el desarrollo. Que sería, primer término lo tengo que poner al cubo, o sea, 2x. Luego, como es resta, se van alternando los signos. Entonces va menos 3. Ahorita pongo los exponentes. Luego sería más 3. Pongo otra vez estos dos. Y luego va con signo negativo. Más, menos, más, menos. Entonces, este 2x, pues dije que va disminuyendo su exponente. Aquí va 1 y después desaparece. Y el otro término va aumentando. O sea, aquí no está, este es con 1, luego va al cuadrado y al final al cubo. Entonces, este es el desarrollo. Y después hay que hacer las operaciones, ¿no? Entonces, aquí voy a hacer un paso extra. Voy a poner igual a... Como primer paso voy a desarrollar lo de los exponentes, ¿no? O sea, siempre primero se elevan los términos. Este es 2 al cubo, que es 8.
y x al cubo. En esta parte, pues 2x elevado al cuadrado, pues es 2 al cuadrado 4 y x cuadrada. Más 3, bueno, este lo vamos a dejar igual todavía. Y elevo este al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 y y cuarta. Se multiplican los exponentes. 3 al cubo es 27. Y con el exponente de la y, pues hay que recordar que aquí no se eleva al cubo, sino más bien se multiplican los exponentes, dijimos. Te queda 6. Entonces, este término ya está así, se queda. En esta parte, signo igual se mantiene. Tengo que multiplicar menos 3 por 4, 12. Y 12 por 3 son 36. Las letras, pues como son distintas, se quedan así, y cuadrada y x cuadrado. Aquí es 3 por 2, 6, por 9, 54. Tengo x y y cuarta. Y este pues ya no se multiplica por nada más. Entonces este es el desarrollo que me queda de 2x menos 3y cuadrada todo elevado al cubo. Entonces por eso les decía que pues en pocas ocasiones voy a tener que hacer este desarrollo en el examen, porque si lo hago, pues me va a llevar algo de tiempo. Bueno, la idea sería pues practicarlo también para que estas operaciones pues no involucren demasiados minutos, o sea, hacerlo igual en 1 o 2 minutos. Pero pues en la mayoría de las ocasiones cuando vienen problemas de elevar al cubo un binomio, pues más bien es porque se tienen que ocupar directamente estas dos. Ahorita lo vamos a ver con los ejercicios al final que hagamos o que les mande. Pero todo comienza de poner el desarrollo y de ahí ya es hacer las operaciones, ¿no? Operaciones que pues ya hemos trabajado antes de los exponentes y las multiplicaciones. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No. No, profesor. Entonces, pues ahí igual les encargo que practiquen con los ejercicios que les comparta o con otros. Bueno, en cualquier lado pueden encontrar esto nada más poniéndole ahí binomio al cubo. Y si tienen alguna pregunta, pues me pueden escribir. Bueno, el último producto notable que necesitamos antes de revisar lo de las factorizaciones es el binomio de Newton. Este binomio de Newton pues es como el caso general de elevar un binomio pero a la n. O sea, a la cuarta, a la quinta, lo que sea. Al cuadrado y al cubo, pues ya tenemos estas fórmulas, ¿no? ¿Cómo desarrollo este binomio de Newton? Bueno, depende ahí del exponente. Vamos a poner... Una forma de hacerlo es usando el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal es... Bueno, lo construyo de esta manera. Voy a poner un 1 aquí, los dos unos aquí abajo, y entonces hacia los lados en cada renglón voy a ir escribiendo unos. Este pues lo puedes continuar ahí de manera indefinida. ¿Hasta dónde necesito construirlo?
Pues depende de la n. Ahorita vemos ahí ejemplos. ¿Cómo se construye? Pues siempre que tengas un renglón con dos números, estos los vas a sumar. O sea, sumo 1 más 1, pues es 2. Lo pongo aquí abajo. Y repito esto. O sea, tengo 1 y 2. La suma es 3. 3. No quiero que me quede ahí todo con los renglones. Entonces, este sería el tercer, el renglón donde aparece este 3. Siguiente renglón, pues aquí otra vez sumo. Es 3 más 1, 4. 6, 4. Y si quisiera poner un renglón más, pues aquí va un 1. Y al final también. Y sumo. Entonces aquí es 5, 10, 10 y 5. Y les repito esto, pues lo puedes continuar hasta donde necesites. Este es el triángulo de Pascal. ¿De qué me sirve para calcular lo del binomio de Newton? Pues imagínate que en mi examen necesitas, te piden desarrollar x más y elevado a la quinta. Bueno, x más y elevado a la quinta, ¿cómo se desarrolla? Lo voy a escribir aquí. Es siguiendo la misma idea de el binomio al cubo. Yo empiezo con x quinta. Como una suma, todo va a ser positivo aquí. Y voy haciendo eso de le quitas un exponente a la x, se lo pones a y. La seguiría x cúbica y cuadrada, x cuadrada y cúbica. Voy a poner los otros aquí abajo. X y cuarta y finalmente y quinta. ¿Qué coeficientes van aquí? Pues nada más me tengo que fijar del triángulo de Pascal en el renglón donde me aparece el 5. O sea, aquí en cada renglón, pues si te das cuenta, aparecen todos los números. Seguiría 6 y así, todos los números naturales. Entonces, el primer coeficiente es 1, el de x quinta, que pues no se escribe. El siguiente coeficiente es 5. Luego va un 10, 10, 5 y 1, que es el de y quinta. Entonces, este es el desarrollo. Entonces, estos coeficientes, pues los obtengo, por ejemplo, con el triángulo de Pascal. Y si tengo que elevar un binomio que en lugar de suma y resta, pues pasa lo mismo que antes de que los signos se van alternando. Si yo pongo, por ejemplo, a menos b a la cuarta, empiezo con a cuarta, luego va a ser menos a cúbica b más a cuadrada b cuadrada menos ab cúbica y más b cuarta. Aquí, pues dependiendo del exponente, puedo terminar con signo positivo o negativo. El detalle nada más es que se van alternando, siempre empezando con el positivo. ¿Qué coeficientes van? Pues los del renglón donde está el 4. O sea, aquí va un 4, 6, 4 y 1. Entonces, aquí, una de dos. O me pueden preguntar así por el desarrollo completo, nada más de la suma así, XY, AB. Entonces obtengo así los coeficientes.
O si pongo algo más complicado aquí, donde tenga que elevar, multiplicar y demás, no me van a preguntar por todo el desarrollo, porque pues nunca voy a... Bueno, me voy a tardar mucho en hacerlo, ¿no? Si es algo más grande que 3. Pero sí me pueden preguntar por un solo término. Bueno, eso lo vamos a poner aquí. Vemos me preguntan el tercer término de 2a menos b cuadrada a la cuarta es... Y entonces, ¿cuál es el tercer término? Digamos, si yo pongo así mi desarrollo normal, sería 2a a la cuarta, como es resta, pues después sigue signo negativo. Luego suma. Voy haciendo esto de que le quito 1 al primer exponente y se lo pongo al segundo. Este 2 quedó muy pequeño. Entonces, este es el tercer término que me están pidiendo. Como es elevar a la cuarta, pues aquí va un 4 y aquí un 6. Entonces, este es el que tengo que calcular nada más. Pues lo calculo. O sea, es el 6. Dije que primero tengo que elevar, entonces sería 2 al cuadrado, a cuadrada. Y este como nada más es b cuadrada, pues va a ser al cuadrado, me queda b cuarta. Sería 6 por 4, 24. A cuadrada b cuarta. Entonces, este es el tercer término por el que me estaban preguntando. Entonces, para desarrollar el binomio de Newton con cualquier exponente, pues podemos hacer esto de ocupar el triángulo de Pascal. El triángulo de Pascal, pues no es que te tengas que aprender los números, sino más bien recordar nada más cómo se construye, que es... Aquí siempre van los unos en las orillas. Y esta idea de que vas a estar siempre sumando. Dos consecutivos se suman y se pone el resultado en la parte de abajo. Entonces, en caso de que lo necesites en un ejercicio de binomio de Newton, pues rápido haces esta construcción. Porque son pues sumas de números ahí pequeños, ¿no? ¿Alguna pregunta del binomio de Newton? Maestro, yo casi no le entendí al de el desarrollo de X más Y a la quinta. Vamos a revisarlo nuevamente. Lo primero que haces es poner las letras. Tienes que empezar con X elevado al exponente que está aquí, que es el 5, y en todos los demás términos le vas quitando 1. X cuarta, X cúbica, X cuadrada, X, y desaparece. Con la Y es al revés. Aquí no está, y luego empiezas Y cuadrada, Y cúbica, cuarta y quinta. Entonces, las letras así las vas a poner siempre. Igual aquí que está la cuarta, pues la A es la que va disminuyendo su exponente y la B va aumentando. Eso para cualquier potencia que tú desarrolles. Y los coeficientes que estamos poniendo en esta parte son los de el renglón donde estaba el 5. Primero va el 1, luego 5, 10, 10, 5 y otra vez 1. Justo los unos de los extremos pues son las de donde está la letra elevada al exponente más grande. Por eso estos pues nunca llevan ahí el coeficiente escrito. Ah, ya, ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta?
Entonces, igual el desarrollo del binomio al cubo, pues aquí está lo de los 3 que pusimos. Pero ahí, pues definitivamente no es necesario escribir el triángulo de Pascal. Mejor acuérdate que en medio van los 3 y ya. Solamente para potencias más grandes, pues es donde sí nos convendría hacer esto, porque no vamos a memorizar pues, el desarrollo de a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Entonces vamos a ver ahora lo de la factorización. Esto nos va a servir, pues, por ejemplo, aparte de la unidad por sí sola, para las ecuaciones, que es la unidad que sigue. Factorización, pues tenemos el primer método que podemos utilizar, es el de factor común. Vamos a poner ahí un ejemplo. Digamos de estos dos primero. ¿De qué trata lo del factor común? Pues de encontrar, bueno, ese lo voy a utilizar cuando los números que aparezcan se puedan dividir entre lo mismo, que por ejemplo aquí se pueden dividir entre 5. Entonces ese 5 lo voy a poner aquí afuera. Bueno, al principio, digamos. Y también cuando haya letras que se repitan, que bueno, aquí se repiten las dos. Entonces ambas las escribo, solo que con el exponente más pequeño. Bueno, ahorita escribimos eso ahí con las palabras, pero de x cuadrada y x quinta, pues el más pequeño es el 2. De y cuarta y y cúbica, pues pondría y con exponente 3. Entonces estas son las letras que se repiten y se escribe el exponente más pequeño. Ahora, ¿qué hago? Bueno, este que estoy escribiendo primero es al que le voy a llamar factor común. Bueno, abro paréntesis y voy completando. O sea, pongo algo que multiplicado por esto me dé, para que me dé 15, pues falta 3. X cuadrada ya lo tengo, entonces aquí no tengo que escribir ninguna X. Y de y cúbica, pues como tengo 3 y tiene que ser 4 el resultado, pues me falta una y. Luego escribo el signo menos. Entonces para que el resultado sea 20, pues es 5 por 4. Es como si hicieras la división nada más del 20 entre 5. Y con las letras, bueno, de X ya tengo 2. Entonces para 5, pues me faltan 3, X cúbica. Porque cuando yo multiplique, los exponentes se suman. En el caso de y, pues ya está y cúbica. Entonces así se queda. Entonces estoy poniendo lo que me falta para que al multiplicar obtenga lo del inicio. Con los exponentes, pues nada más es como restarlos en el sentido de ver pues, cuántos tienes, cuántos te faltan. Entonces, esta idea del factor común, pues se puede utilizar en
expresiones más complicadas o más sencillas, vamos a poner ejemplo de las dos. Así yo tengo, bueno, dejemos el 5 olvidado. (12x² menos 16x) este 5 que pusimos arriba, bueno, aquí ¿qué número puedo poner? Por ejemplo, podría decir los dos se pueden dividir entre 2, ¿no? Pero también se pueden dividir entre 4. Entonces voy a poner pues el más grande, es decir, el máximo común divisor. De los números que tenga. Entonces aquí el número más grande que divide a 12 y a 16 pues es el 4. Puedo poner x, porque se repite, pero con el exponente más pequeño que sería este, que es 1. Entonces este es el factor común. Entonces para que me dé 12 multiplico por 3. Ya tengo una x, entonces me hace falta otra. Luego pongo el signo menos. Luego aquí sería pues, 4. O sea, 4 por 4, 16. Y como ya tengo la x aquí afuera, ya no necesito poner más x, ¿no? Si escribiera otra, pues me quedaría x², ya me pasaría de esto. Entonces, así me quedaría esta factorización con lo del factor común. Y, bueno, puedes tener ahí más letras. Vamos a poner ya como último ejemplo de ahorita. Menos 24x y² z. Z cúbica más 16x² z quinta. ¿Qué número pondría en el máximo común divisor? O sea, para el factor común, ¿cuál es el máximo común divisor de 16 y 24? 8. Entonces ponemos el 8. La x, pues pongo la más pequeña. Y no la escribo porque no se repite en todos los términos. Y la z, pues pondría z cúbica. Es el exponente más pequeño. Entonces, bueno, al principio tengo un signo negativo. Sería menos 3. X ya está. Y, pues tengo que escribir las 4. Y z están las 3. Luego para el otro, pues es 2. Para que multiplicado te dé 16. De x te falta 1. Y z, pues va al cuadrado. Esta es una factorización posible. O la otra es que yo factorice con todo y el signo menos. Si yo factorizo en este menos, lo único que va a pasar es que estos signos van a cambiar. O sea, los términos, el coeficiente y las letras no van a modificarse, solamente es, si yo cambio este signo menos, todos estos signos también cambian. ¿Por qué razón? Pues aquí sería menos por más menos y menos por menos más. Ambas son correctas. O sea, ahí ya depende de... Porque la pregunta pues puede ser... una factorización de esta suma es... Entonces, ambas son factorizaciones. O una expresión equivalente a todo esto es... Entonces ya depende de si esta respuesta la encuentro en las opciones, pues ya está. Si no, pues es porque me falta ahí un menos. Entonces, bueno, eso lo vamos a ver ahorita que revisemos
ya ejemplos de ejercicios. Entonces, este es el factor común. También se puede aplicar esto del factor común a agrupación de términos. Por ejemplo, bueno, vamos a poner aquí 2. ¿Sí? M cuadrada más M por P más MX más P por X. Y el otro ejemplo que vamos a revisar es 7A menos 1 menos 7AB más B. Entonces, aquí también, bueno, me preguntan por una factorización o una expresión equivalente a esto. Aquí no hay factor común porque pues no hay una letra que se repita en todo. La M está en estos tres, pero aquí no. Y bueno, las otras pues se repiten menos todavía. Igual acá pues ni A ni B se repite, no hay un número que divida todo. Lo que puedo hacer pues justo es agrupar. Por ejemplo, si yo me fijo nada más en estos dos y en estos, en la primera parte podemos factorizar una M. Entonces pongo M por, me falta otra M, más, y aquí nada más pondría la P. Esta parte, pues la X es la que se repite, entonces la X la factorizo. Aquí sería multiplicado por M y en el segundo por P. Y entonces lo que sucede aquí es que esta M más P se repite en el paréntesis. Entonces aquí puedo aplicar otra vez lo de factor común en el sentido de que voy a juntar la M más X. Y esto va a quedar multiplicando a M más P. Entonces, este va a ser mi resultado. Cuando en el siguiente paso tenga el paréntesis ya repetido exactamente, pues junto estos dos en el otro paréntesis. Entonces, aquí abajo, pues vamos a intentar hacer algo similar. Si yo me fijo en estos dos, pues de hecho aquí no puedo factorizar nada. Entonces vamos a, ahorita vemos si lo escribimos así. Acá, pues puedes factorizar la B. A ver, vamos a reescribirlo nada más. Si yo factorizo B, bueno, pondríamos más B. Ahí. Se volteó el paréntesis, pero va para el otro lado. Y entonces quito B de aquí y me quedaría menos 7A, tendría que poner. Y 1. El problema aquí es que, bueno, pues lo puedo pensar así. No es el mismo término, cambian los signos. Entonces puedo hacer lo que hicimos acá. Para que me queden los mismos signos, pues a este más, pues lo pongo como menos. Y entonces el primero pasaría positivo y el segundo negativo. Menos por más, pues ya te queda menos, y menos por menos, más. Entonces ya se repite este. Ese lo puedes poner en un paréntesis. 7A menos 1. Y en el otro, ¿qué iría? Pues en el otro paréntesis estamos poniendo lo que multiplica, ahí aquí está, lo que multiplica cada uno, ¿no? M más X. Aquí, pues lo que está multiplicando al primer paréntesis, como no tengo otro número, es como si fuera un 1. Ahí. O sea, en el primer paréntesis pondría 1 menos B.
Si se te pasa esto y, por ejemplo, nada más pones el menos b, pues eso va a estar mal, porque si yo nada más escribo así, menos b por 7a menos 1, esto es la segunda parte. ¿Y cómo obtengo la primera? Pues esa desaparecería. Entonces, si no tengo algo aquí multiplicado, pues es porque tengo que poner 1. Para que el 1 por esto, pues ya me dé el primer sumando. Y menos b por esto es la segunda parte. Entonces esto es lo de la agrupación de términos. Estoy haciendo factor común, pero por separado ahí en parejas. Y al final ya las junto. ¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, el factor común, cuando yo hago una factorización, pues no me van a decir, hazla utilizando tal método, ¿no? Pero el factor común es el primero que tengo que revisar. O sea, siempre que tenga que factorizar algo, me pregunto aquí, como resumen, es más o menos lo que puse de este lado. Este lo utilizamos. Sí. Una de dos. Todos los términos, todos los coeficientes más bien, o sea, los números que están multiplicando, tienen un divisor común. Distinto de 1. Sí, porque pues siempre puedes dividir entre 1, pero si divides entre 1, pues no estarías haciendo nada. O si se repite una letra, ¿no? En todos los términos. Bueno, ese es el factor común. Vamos a revisar el siguiente. El siguiente que tenemos es pues uno que ya se utilizó en los productos notables, es la diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados, pues como el nombre lo dice, diferencia es una resta. ¿De qué? Pues de dos términos que están elevados al cuadrado. La manera de factorizar esto es con los binomios conjugados. A más B y A menos B. Ahí pues tú puedes poner si quieres primero la resta y después la suma o al revés, porque al final, como es una multiplicación, pues el orden aquí no importa. Nuevamente sería revisar pues cómo viene la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esta factorización de diferencia de cuadrados? Bueno, esta, igual que en los productos notables, pues es de las factorizaciones más sencillas. Si yo, por ejemplo, tengo que factorizar 9x cuadrada menos 16,
para identificar que es diferencia de cuadrados, pues tiene que ser una resta. Y la otra cosa, pues es que yo sí vea que estos términos son cuadrados de algo. El 16, pues es 4 al cuadrado. Y, bueno, 9 es 3 al cuadrado, pero pues la x también. O sea, completo, esto sería 3x al cuadrado, ¿no? Me da como resultado esto. Entonces, si yo ya identifiqué estos términos, que el primero es el cuadrado de 3x y el segundo de 4, lo único que tengo que hacer aquí es poner 3x más 4 y 3x menos 4. Y esa es la factorización. Vamos a poner un segundo ejemplo que puede parecer más complicado, pero pues en realidad no. Vamos a escribir 49 x cuarta menos 64 y sexta. Y sexta z 10. Bueno, primero pues, como tengo una resta y aparece el 49 y 64, que ya sé que son cuadrados, cuadrado de 7 y de 8, pues tengo que pensar inmediatamente en esto de la diferencia de cuadrados, ¿no? Entonces, ¿este de quién es cuadrado? Bueno, pues sería del 7, vamos a ponerlo con el mismo color. Y algo importante para que estos sí sean cuadrados, pues es que los exponentes sean pares. Porque aquí sí yo lo que tendría que poner es la mitad del exponente, para que cuando lo eleve al cuadrado ya me quede este. Aquí es como si sacaras la raíz cuadrada. Sería 8 y en cada exponente va a la mitad. Entonces esto lo puedo ver así, como una diferencia de cuadrados. No es necesario que tú escribas ahí el cuadrado, sino que en realidad lo que importan son estos términos, ¿no? Los dos que tú identificaste aquí. Porque son los que vas a escribir en tu desarrollo. La factorización quedaría nada más escribiendo 7x cuadrada más todo esto. Y luego va pues, lo mismo, pero con resta. Entonces, ¿cómo obtuvimos este? Pues dije que es la raíz cuadrada del número y la mitad de cada exponente. Y bueno, ya por último, pues también con fracciones podemos hacer esto. De 16x cuadrada menos 4 sobre 25 y cuarto. ¿Cómo saco raíz de una fracción? Pues sacando raíz por separado del numerador y denominador. O sea, este es 3, raíz cuadrada de 16, 4. Mitad del exponente, pues x. Del segundo me quedan 2, raíz cuadrada de 25. Y como es y cuarta, pues la mitad es y cuadrada. Entonces, estos dos pues van aquí. 3 cuartos x más 2 quintos y cuadrada. Y lo mismo con el otro signo.
Entonces así es como factorizamos una diferencia de cuadrados. Y ya solo queda así, se podría decir que ese es el resultado. Ajá, el resultado de cada una de estas factorizaciones pues es lo que escribimos aquí ya con los paréntesis. Sí, porque si yo hiciera la operación, pues de hecho lo que obtendría es de nueva cuenta esto. Entonces sí, esta factorización pues es bastante rápida de hacer. ¿Tienen alguna pregunta? No, profesor, gracias. Vamos a poner entonces la siguiente diferencia, que es la diferencia de cubos. O sea, bueno, vamos a dejarlo. Cuando tenga una resta, no necesariamente se va a factorizar así como diferencia de cuadrados, sino que también tengo el siguiente caso que vamos a escribir. De diferencia de cubos, pues es a al cubo menos b al cubo. O sea, ahora los términos que me aparezcan, pues los tengo que identificar como algo elevado al cubo. ¿Cómo va la factorización? Ya que identifiqué estos dos, primero voy a escribir los restados, a menos b, o sea, con el mismo signo. Y el otro paréntesis va a quedar así, a cuadrada más ab más b cuadrada. Este se parece al desarrollo del binomio al cuadrado, solo que no tiene 2. De una vez, bueno, ahorita ponemos ejemplos, pero podemos escribir cómo se factoriza una suma de cubos, porque es casi lo mismo. Aquí, pues ahora los tendría con suma. Lo único que van a cambiar son los signos. Primero voy a escribir estos dos, ya con el mismo signo de más, ya sin los cubos. Y en el siguiente paréntesis va esto mismo, pero con los signos alternados. Más, menos, más. Entonces vamos a poner ahí un par de ejemplos para revisar cómo se hace este desarrollo. Bueno, y ahorita que pusimos diferencia y luego suma de cubos, pues podrías decir, ¿y por qué no pusimos suma de cuadrados, no? Es nada más como nota. Una suma de cuadrados no se factoriza, no se puede. Es decir, si tú, por ejemplo, tienes x cuadrada más 9, no hay manera de que esto lo puedas poner así, como x más algo menos algo. Usando ahí los números reales. Con cubos sí se puede suma y resta. Sí hay manera de que aquí, como resultado, pues me quede la suma positiva. Entonces esto es una nota ahí aparte. Que hay que tenerla presente porque si en algún momento me aparece esto, ¿qué tal si estoy ahí sufriendo, intentando encontrar la factorización y en realidad pues no existe? Entonces, de ejemplos de suma y diferencia de cubos, pues si yo pongo x cúbica más 8, primero tengo que identificar pues cuáles son los términos que elevados al cubo me dan esto. Pues este ya está.
con su exponente 3. Y el otro sería 2 al cubo. Aquí nuevamente pues hay que tener presente cuáles son los cubos de los primeros números, los que ya les había mencionado en la primera clase, ¿no? Que se iban a estar ocupando en varios temas. Entonces, 8, que es 2 al cubo, pues ya identifiqué que es la X y el 2. Entonces, primero, como es suma, pues tengo que poner X más 2. En el siguiente paréntesis va X cuadrada. Luego es la multiplicación de estos dos, o sea, X por 2, 2X. Y el 2 al cuadrado. Bueno, voy a ponerlo primero, nada más, para que lo tengan ahí presente de dónde salió. Así sería el desarrollo según la fórmula, ¿no? Pero como realmente tiene que quedar el resultado, pues es X cuadrada más 2X, que es esta multiplicación, más 4. Ay, aquí se me fue. Dije, como es suma de cubos, este va positivo, el primero, y en el siguiente paréntesis se alterna, ¿no? Más, menos, más. Entonces, este es negativo y este es negativo. Entonces, con diferencia, pues pasaría algo muy similar. Esta ya es mi resultado de la factorización. Si, por ejemplo, ahora pongo 27a cúbica menos b al cubo, vamos a ponerle b sexta. Cuando yo esté haciendo las factorizaciones en un examen, o sea, otra vez si me dicen que hay que identificar pues, una expresión que sea equivalente a esto, pues puedo pensar cuando tenga resta en diferencia de cuadrados o diferencia de cubos, pero pues aquí lo que les decía es que los exponentes, pues como tengo que sacar mitad si fuera diferencia de cuadrados, pues este no lo pensaría como cuadrado, porque de hecho, pues raíz de 27 no es exacta, raíz cuadrada, pero ahí es donde tengo que tener presente que raíz cúbica de 27 es 3. Entonces, este sí es un cubo y este también va a ser un cubo. Entonces, el primero, bueno, el 27 ya dije que es el cubo de 3. Entonces quedaría 3A. Acá, pues como lo tengo que elevar al cubo, ahora en lugar de dividir a la mitad sería entre 3, ¿no? Para que aquí multiplicado ya me quede el 6. Entonces los términos que van, bueno, con los que tengo que hacer el desarrollo es este 3A y B cuadrada. Como es resta, primero tengo que poner estos dos así, con resta. 3A menos B cuadrada. ¿Qué va en el siguiente paréntesis? Pues va este al cuadrado. Que ahí si quieres, pues tú lo puedes hacer directo. Luego, como aquí ya fue resta, todo lo demás es suma. Entonces, sería primero la multiplicación. 3A por el B cuadrado. Y luego el segundo al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el resultado que obtenemos aquí? Pues, el primer paréntesis así se queda. Aquí elevaría 9a cuadrada. Esta multiplicación, pues así se queda 3ab cuadrada. Y acá se multiplican los exponentes, entonces me queda b cuarta. Y este ya sería el desarrollo. Entonces, ¿qué estoy haciendo para sacar las raíces cúbicas? Pues algo parecido a lo que pusimos allá. O sea, estamos escribiendo la raíz cúbica del número. Esas hay que tenerlas ahí presentes. Y cada exponente, pues ahora lo estamos dividiendo entre 3, ¿no?
si quiero sacar raíces cúbicas de estos términos para saber cuáles son los que tengo que poner aquí en el desarrollo. Cuando yo estoy resolviendo el ejercicio, pues siempre puedo tomar en cuenta ahí los resultados, o sea, las opciones que tengo. ¿En qué sentido? Pues que si yo ya identifico que es diferencia de cubos, pues el resultado tiene que tener esta forma. Primero la resta y después la suma. Entonces puede ser seguramente que tengas la opción de esto con la suma y luego la resta, que en realidad correspondería a la suma de cubos. Esa ya la descarto. O si me ponen ahí dos binomios, pues también, bueno, o sea, tampoco puede ser el resultado. Entonces muchas veces pues no tengo que hacer, por ejemplo, estas últimas operaciones, sino que con que yo identifique cuál es la forma de la factorización, muchas veces con eso es suficiente para descartar todo lo demás y ya escoger. Bueno, esto es la suma y diferencia de cubos. Creo que vamos a poner un último ejemplo, así rápido antes de pasar al siguiente. A cúbica menos 125. Entonces, el primero ya es el cubo de A. Y el 125 es el cubo de ¿qué número? De 5. El 5 al cubo es 125. Y entonces estos dos pues son los que tengo que poner. O sea, es A menos 5, primero, porque es resta. En el siguiente va todo positivo, que es A cuadrada. Luego la multiplicación de estos dos, o sea, 5A. Y al final 5 al cuadrado. Y esta es la factorización. Este es el 5, el A por 5 que tenía aquí. Y este es el 5 al cuadrado. Igual, pues, hay que hacer algunos más para practicar y recordar el desarrollo de esto, de cómo se factoriza una diferencia y una suma de cubos. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a poner... Ya revisamos cómo se factorizan los trinomios de la forma x cuadrada más bx más c. Entonces, de aquí nada más vamos a poner un ejemplo adicional. Entonces pongo aquí x en dos paréntesis. ¿Cuáles son los números que tengo que escribir en este caso? Ay, perdón, aquí no les va a dar. Ahora sí, ¿cuáles son los números que tengo que escribir?
No, ni idea. 5 y 2. Ajá, 5 y 2. ¿Cuál es el negativo? Es 5. Menos 5 y más 2. Para que el resultado de esto me quede menos 3 en la suma y menos 10 en la multiplicación. Entonces, estos pues ya los habíamos revisado. Espero que los hayan practicado ahí con los ejercicios que les envié. Hay otro trinomio que pues, en muchas ocasiones se puede factorizar, que es cuando aquí ya no tengo x cuadrada solamente, sino un número que está multiplicando distinto de 1. Entonces, ax cuadrada más bx más c. Ejemplo de eso, a ver, vamos a poner 2x cuadrada menos 5x menos 7. ¿Cómo puedo factorizar esto? Bueno, hay varios métodos y que vamos a revisar nosotros. De lo que se trata, a veces les llaman de las tijeras o aspa. Lo primero que voy a hacer pues es poner dos términos que multiplicados me den 2x cuadrada. Por ejemplo, 2x por x. Y 2 que multiplicados me den 7. Entonces, pues aquí solamente puedo poner 1 por 7 o 7 por 1. Vamos a pensar que, en el primer caso que dije, 1 por 7. Entonces, esto de tijeras, pues viene en el sentido de que hay que multiplicar cruzado. O sea, multiplico 2x por 7, me queda 14. 14x. 1 por x es x. Y la idea es que estos términos que puse aquí abajo, las multiplicaciones cruzadas, cuando yo los sume o reste, me tienen que dar el 5 del medio. Que pues aquí obviamente no me va a dar 5. Puede dar 13 o 15. Y entonces estos números, así como están acomodados, no me sirven. En lugar de 1 por 7, pues puedo poner 7 por 1. Si yo pongo 7 arriba y 1 abajo, 2x por 1 pues me va a dar 2x. 7 por x es 7x. Y ahora sí puedo obtener el menos 5. ¿Cómo? Pues el 7 tiene que ser negativo y el 2 positivo para que el resultado ya me dé menos 5x. Y entonces aquí, pues este menos 7 viene de la multiplicación del 7 por x. Entonces quiere decir que aquí le tengo que poner signo menos. Y el 2 que venía de acá, pues va positivo. O sea, el mismo orden que pongo aquí de menos y más, va aquí, menos y más. Entonces, bueno, ya por último, siempre es importante revisar que cuando yo multiplico estos signos, o sea, el menos por más, sí me queda el signo correcto aquí. Porque hay casos en que, igual que en esta factorización, esto de abajo ya esté bien, pero resulta que los dos tuvieron que ser negativos y entonces no me va a dar el menos 7. Entonces siempre hay que revisar al final que esta multiplicación sí me dé el número correcto con todo y signo. Bueno, después de haber hecho esto, los renglones son los que voy a escribir en la factorización. O sea, 2x menos 7 y x más 1.
Vamos a poner otro ejemplo. Recordar pues qué es lo que se está haciendo aquí. Menos 11 menos 35. Entonces, empiezo con los extremos, ¿no? Este y este. Pongo dos números, bueno, dos términos que multiplicados te dan 6x cuadrada y 2 de 35. Para 6x cuadrada, pues ahora tengo más opciones. Puedo poner 6x por x o 3x por 2x, ¿no? ¿Cuál es la correcta? Pues quién sabe. Entonces tú eliges una y hay que estar probando, ¿no? 35, pues aquí ya puedes poner 7 por 5, por ejemplo. Y entonces aquí dices, son 15 y 14, pues no me va a dar el 11. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues primero intercambiar estos dos, ¿no? Poner 5 y 7. Si yo pongo 5 y 7, pues ahora me va a dar 21. Y acá 10. Bueno, ya con eso ahora sí voy a poder conseguir el 11. Como el 11 es negativo, pues el número más grande tiene que ser menos. Y este más. Entonces aquí ya me quedaría en la suma del menos 11x. Entonces este más y menos pues van aquí. Más arriba, menos abajo. Y por último pues verifico. Más por menos, pues sí me queda menos 35. ¿Cuál es la factorización? Pues quedamos que son los renglones. O sea, 3x más 5 y 2x menos 7. Entonces así quedaría factorizado este trinomio. Puede ser, bueno, si yo hubiera empezado con el 6 y 1, pues seguramente no me iba a dar con ninguno. Entonces si probaba 5, 7, 7 y 5, seguramente, bueno, también se puede poner 35 por 1, pero ahí seguramente no te va a funcionar porque si tú multiplicas 35 por 2 o por 3, ya obtienes un número muy grande que compensado con el otro no te va a dar el 11. Pero entonces si hubieras empezado con 6x y x, pues primero pruebas lo del 5 y 7, 7 y 5, y como no te va a dar, pues te cambias ahora a la siguiente opción. Entonces aquí pues es probar. Generalmente pues te van a dar números donde no tengas tantas opciones. Y entonces aunque tengas que probar como aquí que lo hicimos en 2 ocasiones, pues no te vas a tardar demasiado. ¿Tienen alguna pregunta de esta factorización? No, profesor. Bueno, ya tenemos varias, que todas las vamos a combinar al final con las fracciones algebraicas. Ya la última que nos falta, nada más de revisar, es un caso particular de esto, que es el trinomio cuadrado perfecto.
Este, pues, lo abreviamos así, TSP. Aquí de lo que se trata es que si tenemos un trinomio de cualquiera de estas dos formas, puede tener otras letras, identificar cuándo sí es un trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto, pues es el que te queda al desarrollar el binomio al cuadrado, que es algo que habíamos escrito la clase pasada. Entonces este es el resultado de desarrollar un binomio al cuadrado. Ejemplo. ¿Cómo identifico que este sí es un trinomio cuadrado perfecto? Pues lo primero es que te aparezcan dos términos que sí sean cuadrados de algo, ¿no? Este es el cuadrado de 2x y el de acá es el cuadrado de 3y. En el desarrollo del binomio al cuadrado era el cuadrado del primero más el doble del producto, el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, para que esto sí sea un trinomio cuadrado perfecto, pues este de aquí tiene que ser el doble de la multiplicación. Pues lo que puedo hacer es simplemente multiplicar estos dos. Si los multiplico me queda 6xy. Y el doble, si es esto. Entonces quiere decir que esto se puede factorizar de la siguiente manera. Pongo 2x más el signo de aquí en medio, 3y al cuadrado. Entonces, ¿cuándo aplico esto? Pues si es un trinomio y encuentro que dos términos sí están elevados, bueno, sí son cuadrado de algo, pues reviso este último término. En ocasiones también me puede venir un ejercicio de esta forma. ¿Cuál es el término que falta? Para que la expresión 25x cuadrada más, entonces te dejan este espacio en blanco, más 4z cuadrada sea un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, a ver, voy a reescribir esto. Tengo el 25x cuadrada, 4z cuadrada. Y entonces, estos dos ya son cuadrados de algo, ¿no? Este es el, saco su raíz, o sea, sería 5x. De acá es 2z. Si tuviera otro exponente, no sé, si aquí dijera z sexta, hay que recordar que si yo saco raíz cuadrada, pues es dividir a la mitad del exponente.
Esto es 2z cúbica. Puedo hacer lo mismo de allá, o sea, los multiplico primero. Me quedaría 10xz cúbica. Y entonces aquí en medio tiene que ir el doble. O sea, 20xz cúbica es el término que nos falta. Entonces, una de dos. O es que yo identifique que es un trinomio cuadrado perfecto para poderlo factorizar. O que me pregunten cuál es este término de medio que me hace falta. Entonces aquí pondríamos que es 20xz cúbica. ¿En qué casos necesitaría utilizar esto para factorizar? Pues esto generalmente lo vamos a usar cuando son varias letras. Porque en la otra factorización que teníamos, solamente estaba la X, bueno, la puedes cambiar por A, por B, pero solamente es una letra. Ahí casi nunca te combinan con varias. Entonces, cuando es un trinomio donde aparecen varias letras, seguramente para factorizarlo hay que usar esto. Y lo primero es identificar los términos que sí son cuadrado de algo. Lo puedes aplicar también si solamente hay una letra, pero, a ver, vamos a poner, imagínate que tienes x cuadrada más 8x más 16. Esto tú lo puedes factorizar de dos formas. Puedes pensar en lo primero que dijimos de escribir la x con dos paréntesis y que esta es la suma, esta es la multiplicación. Bueno, vamos a ponerlo con signo menos. ¿Qué números te sirven? Pues 4 y 4, los dos negativos. Menos 4 y menos 4, sumados te dan menos 8 y multiplicados 16 positivo. Y aquí como se repitió esto, pues es lo mismo que poner x menos 4 al cuadrado. Entonces seguramente así es como va a aparecer la respuesta. La otra manera en que lo puedo factorizar es con este método de lo del binomio al cuadrado, perdón, del trinomio cuadrado perfecto. Y yo identifico que este es cuadrado de x. Este es cuadrado de 4. Si multiplico estos dos, pues me queda 4x y acá arriba sí está el doble. Entonces, ¿qué tengo que poner? X y el 4 al cuadrado. La única diferencia con esto del trinomio cuadrado perfecto que no hemos mencionado, o sea, los dos ejemplos que hicimos antes tenían una suma. Si este término del medio tiene resta, pues aquí va resta, es decir, siempre le voy a poner el signo que aparezca aquí en medio. Entonces este es x menos 4 al cuadrado y ya llegó al mismo resultado. Pero si no me diera cuenta de eso, pues también lo puedo hacer así y llevo a lo mismo. Entonces, en este primer ejemplo, si hubiera dicho menos 12, sigo identificando estos cuadrados, el doble pues me queda 12, nada más que con signo negativo. Y entonces este signo menos lo pondría aquí en medio. El signo que pongo siempre es el del término del centro. ¿Preguntas sobre el trinomio cuadrado perfecto?
Entonces, de factorizaciones son todas las que tenemos, bueno, las que necesitamos. Y entonces esto pues se puede usar para las fracciones algebraicas, que es lo que vamos a revisar ahora. Vamos a poner algunos ejercicios. Igual les mando la lista completa más tarde. En la lista van a aparecer estos números de los ejercicios que vamos a hacer. Bueno, este tema se llama fracciones algebraicas. Entonces lo único que vamos a hacer aquí es utilizar todos los tipos de factorización que hemos visto hoy. Entonces otra vez vamos a poner aquí 47. Dice, hay que simplificar. Dos x cuadrada menos x menos 6 entre x menos 2. Dejémoslo ahí en simplificar esto, para no escribir tanto texto. Bueno, esta simplificación la puedo hacer dividiendo directamente porque nada más dice x menos 2. Eso, bueno, lo vamos a ver después cómo hago la división. Pero la otra forma que podría hacer es factorizando. Para practicar esto de la factorización. Entonces, este trinomio pues, para factorizarlo es donde pongo lo de los términos que multiplicados te den 2x cuadrada y menos x. La ventaja es que si yo quiero simplificar una fracción algebraica, que es una división ahí de dos polinomios, en este caso, este x menos 2, la idea es que se cancele. Y entonces, aquí arriba me tendría que aparecer un x menos 2 por otra cosa. ¿Cómo encuentro el otro rápidamente? Pues para que me dé 2x cuadrada me hace falta ahí un 2x. Y para que me dé menos 6, hace falta un 3. ¿De dónde sale este menos x? Pues ya de las otras operaciones, lo puedo verificar aquí. O sea, si escribo x menos 2 en un renglón y 2x más 3 en el otro, pues multiplicado ya me queda lo que quería, 2x cuadrada menos 6. Y haciendo los productos cruzados es x por 3 es 3x positivo, menos 2 por 2 es menos 4. Y ya el resultado de esto pues sí es menos x. Esta factorización estaba correcta. Entonces ya estos se cancelan y el resultado final, o sea, la simplificación es 2x más 3. Digo, también pude haberlo hecho así como antes de ir considerando las posibilidades, 1 por 6, 6 por 1, etc. Pero la ventaja cuando tengo que simplificar una fracción algebraica es que como forzosamente algo se tiene que repetir, eso ya me da una pista muy clara de cómo factorizar. Entonces vamos a ver más ejemplos para que esto pues, quede más claro de cómo lo puedo ir haciendo más rápido. Bueno, en algunos no voy a escribir el mismo ejercicio. En este caso,
vamos a ponerle ahí 50 asterisco. Asterisco significa que es similar. Similar al 50. Para que ahí, si quieren ustedes hacer el otro. Bueno, perdón, aquí primero, antes de 50, más bien el que quería poner es 49. Entonces este es similar al 49. Bueno, aunque en realidad cuando lo vean pues se van a dar cuenta de que es casi lo mismo. Aquí es una resta de fracciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, como tienen el mismo denominador, pues puedo simplemente juntar las fracciones y escribir, dejo el denominador que es igual, y arriba pondría a cuadrada menos b cuadrada. Entonces esto es, porque para este ejemplo es el mismo denominador. Bueno, aquí todavía no acaba mi simplificación, porque arriba tengo una diferencia de cuadrados, que es la de la fórmula así tal cual que escribimos. Entonces tengo que poner a más b y a menos b. Abajo, como está el cuadrado, puedes escribirlo así, a más b por a más b. Y entonces este ya se cancela, que es el que se repite. Y el resultado final me queda como a menos b entre a más b. Vamos a poner... cincuenta y dos. 52 asterisco. O sea, algo similar. Entonces, aquí tengo que factorizar numerador y denominador. ¿Me pueden decir alguna de las dos factorizaciones? Por ejemplo, arriba pues tengo que poner, como es x cuadrada, tendría que aparecer x en dos paréntesis, ¿no? Y buscar los números. Abajo, pues como es una resta y este ya está al cuadrado, pues seguramente es diferencia de cuadrados. Ahí tengo que recordar que 121 es el cuadrado de 11. Igual, acuérdense que los cuadrados de los de 11, 12, 13 los escribimos, creo que también 14, porque hay que tenerlos presentes para muchas cosas. Entonces 11 al cuadrado es 121, 12 al cuadrado es 144, y no es que tú no puedas hacer rápido 13 por 13 para, si es que tienes que elevar 13 al cuadrado, sino que aquí en la factorización es identificar el número, o sea, ver el 121 e inmediatamente relacionarlo con esto. Si no, pues vas a perder mucho tiempo. ¿En qué número elevado al cuadrado sí me da 121? Escribimos hasta el 15. 225.
Entonces, como este es x cuadrada menos 11 al cuadrado, pues aquí ya iría x más 11 y x menos 11. En la parte de arriba, pues números que multiplicados me den 11. 11 por 1. Y para que la suma sea menos 12, pues ambos tendrían que ser negativos. Te quedan menos 12 y multiplicados 11 positivo. Entonces ya después de factorizar, pues te fijas en cuál es el término que se repite, los cancelas y esa ya es la fracción simplificada. Este sería nuestro resultado. Entonces siempre la idea es estar factorizando. Vamos a poner ahora 56. Esto mismo de las factorizaciones que estamos haciendo para simplificar las fracciones algebraicas es lo que se hace en límites. Entonces ya, eso es de las últimas unidades. Pero como se va a hacer lo mismo, pues aquí es donde lo puedes practicar para que después ya nada más digamos, es lo mismo, vamos a revisar algunos ejemplos porque ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, quiero simplificar esto. Arriba ya tengo una multiplicación, pero este x cuadrado menos 9 es una diferencia de cuadrados también. Es el cuadrado de 3, entonces puedo poner x más 3 por x menos 3. Entonces, este primer paréntesis cambia a esto de acá. El x menos 1 ya se queda así. Abajo, ¿qué puedo hacer? Pues primero notar que la x se está repitiendo en todos los términos. Entonces, esta x que se repite la puedo factorizar primero. Entonces le quito una x a cada término. Es una primera factorización que puedo hacer. Pero esto que me quedó, pues lo puedo volver a factorizar. O sea, lo del paréntesis es un trinomio de esos donde puedo poner x en dos paréntesis. O sea, los que llamamos de la forma x cuadrada más bx más c. ¿Qué números pongo? Que multiplicados me den 3. Pues 3 por 1. Y para que el resultado de la suma sea menos 4, pues ambos tienen que ser negativos. O sea, este denominador se puede factorizar así. X menos 3 y x menos 1. Entonces, este se repite. Y nada más me sobra x más 3 dividido entre x. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos a poner un ejemplo más. Este es importante, no por los términos que voy a poner, sino por una observación que vamos a hacer. Vamos a ponerlo muy simple. Así. Este de acá, pues, el de arriba, como no tiene exponentes, es un término de grado 1. Los términos de grado 1 no los factorizamos, no hay, bueno, salvo que tengan un factor común, o sea, un número que se repita.
que sea divisor de todos los términos. Ahorita vemos algo así. Entonces, x más 5 lo dejo igual. Abajo tengo otra vez una diferencia de cuadrados. ¿Sí? X más 5 por x menos 5. Entonces, me doy cuenta, bueno, tengo que cancelar el x más 5. Y un error que a veces se comete es decir, pues el resultado es x menos 5. Aquí hay que tener cuidado de que el x menos 5 está abajo. Entonces, si lo que me sobra está abajo, no lo puedo cambiar para arriba nada más porque sí. Se va a quedar abajo. Y como arriba ya cancelé todo, lo que tengo que poner es un 1. Entonces, este es el resultado. 1 entre x menos 5. Entonces, se queda en el denominador. Pues cuando tengo que simplificar fracciones algebraicas, pues de lo que se trata es de aplicar mis métodos de factorización. Entonces, bueno, si empiezan a resolver los ejercicios, pues estos son de los últimos, que son los que quise revisar porque pues en los otros de lo que se trata nada más es de factorizar un solo término, un solo polinomio, perdón. Y entonces de esos ya hicimos ejemplos, ¿no? Entonces yo les sugiero pues que vayan en orden. O sea, primero están ejercicios de productos notables, que nada más es desarrollar ahí las fórmulas que vimos, sobre todo pues que algunas las memoricen, ¿no? Luego está la factorización, entonces ahí practicar de ir identificando sobre todo, ¿no? Si tengo una resta, pues veo si son cuadrados o no para ponerlo como diferencia de cuadrados. Si es trinomio y no tengo un coeficiente aquí, pues va la x en los dos paréntesis. Si sí tengo un coeficiente escrito, pues puedo hacerlo del método que vimos. Y al final, pues aplicar todo eso aquí. Que no es que en el examen forzosamente vengan solo estos. También te pueden pedir factorizar. De hecho, generalmente pues vienen de las dos cosas, ¿no? Vamos a poner algo un poco distinto. También son fracciones algebraicas, pero ahora estas fracciones las voy a sumar o restar. Entonces, la operación que tengo que hacer es 3 entre x menos 3, 2 entre x más 3 y 4x entre x cuadrada menos 9. Este es el ejercicio 54. ¿Cómo hago esta suma o resta? Pues la idea es hacerla como... Pues hago la suma y resta de fracciones, o sea, tengo que poner un común denominador. Primer paso. Cuando yo hago suma, vamos a poner aquí suma o resta de fracciones algebraicas, ¿no? Ay, se fue para abajo. Entonces, primer paso es factorizar los denominadores. Los que se pueden. Estos, como son de grado 1, pues se quedan así. De hecho, el único que voy a factorizar es el último.
Otra vez es diferencia de cuadrados. Entonces, diferencia de cuadrados va a aparecer así un montón de veces. ¿Por qué? Pues porque es bastante rápido de hacer. Y entonces lo puedes combinar con otros temas sin que el ejercicio pues se vuelva así súper extenso, ¿no? Bueno, ya factoricé. Nada más el único denominador que pude. Y ahora, siguiente paso, ya pongo el común denominador. El común denominador va a ser escribir todos los factores que aparezcan. ¿En qué sentido? Tengo el x menos 3, entonces va aquí. X más 3. Y estos, como ya están los dos, ya no es necesario volver a escribirlos. Y ahora, ya que tengo esto, hago la división, como siempre, o sea, como lo hago con los números, en el sentido de esto lo tengo que dividir entre el de abajo. Dividir. Y el resultado que me quede, multiplicarlo por lo de arriba. Entonces, si yo divido esto entre x menos 3, pues el x menos 3 se cancela. Y el resultado lo voy a multiplicar por el de arriba. Entonces sería, solo me sobra el x más 3, que voy a multiplicar por el 3. Más, hago lo mismo, divido entre el de abajo, pues ahora se cancela este. Y el x menos 3 que sobra va por el 2. Ya casi se acaba esto. Última división. Este entre esto, pues todo se cancela. Es como si fuera 1 por lo de arriba. Entonces se va a quedar el menos 4x solo porque todo se canceló en la última división. Y ya, lo que tengo que hacer es resolver la parte de arriba. 3x más 9. Multiplico el 2. Y el menos 4x. Entre lo de abajo lo voy a dejar así. Ya sumo términos semejantes, serían 3 más 2, 5, menos 4, 1, o sea, x. 9 menos 6 es 3. Y pues aquí resulta que al final se repitió el x más 3. Entonces, este se cancela. Pasa lo mismo que lo que les había comentado. El x menos 3 se tiene que quedar abajo. Y arriba se queda 1.